Hola, buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos todos a esta actividad en el día de hoy, 12 de junio, bienestar personal y productividad laboral, con nuestra invitada, la psicóloga Andrea Ortega. Andrea es psicóloga egresada de la Universidad Rafael Urdaneta en el año 2007, perdón, con una maestría en psicología clínica en el año 2013, también homologada por la Universidad de Chile, con su título homologado por la Universidad de Chile en el año 2022, con una experiencia de aproximadamente 12 años en el ámbito clínico y alguna incursión también en el ámbito organizacional. Y con todo este cúmulo de conocimientos, pues nos va a brindar hoy una exposición acerca de la relación entre el sentirse bien y el producir desde ese bienestar. Así que tenemos el espacio con Andrea de unos 45 minutos aproximadamente, y posteriormente las preguntas que a bien tengan, pues colocarlas en el chat, o también damos permiso para abrir los micrófonos y las puedan realizar de manera oral. Bienvenida, Andrea, un gusto tenerte aquí en la Universidad Miguel de Cervantes. Pues las cámaras son para ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Un placer estar el día de hoy por acá, pudiendo compartir con todos ustedes y sobre todo, bueno, hablando de un tema que es bastante bonito. Siento que es un tema que conlleva mucho, en el que nos podemos ver inmersos todos en la edad adulta. Entonces, me parece bastante nutritivo. Creo que le podemos sacar muchísimo provecho. Como ya la profesora Fátima me presentó, bueno, mi nombre es Andrea, estoy por acá este, brindando este espacio para que nos podamos nutrir todos. Yo hice esto tratando hablando un poco de bienestar personal y productividad, pero también para que le podamos sacar el mayor, el mayor provecho en la medida de lo posible y que lo podamos llevar hacia nuestra vivencia personal, porque la idea es, más allá de tener el conocimiento, poder ver que a nivel personal en qué posición también nos encontramos y qué queremos hacer al respecto con lo que nos demos cuenta. Entonces, vamos a integrarnos un poco y veamos de qué manera, en dónde nos encontramos, que yo creo que en el día a día, cuando estamos en la cotidianidad, igual es bastante común que simplemente vayamos por inercia. Entonces, detenernos a mirar, yo creo que también es bastante importante. Dicho esto, entonces vamos a comenzar. Igual si tienen preguntas, yo estoy súper abierta a preguntas o a participaciones en el momento, no hay problema. Vamos a hablar, el tema en específico es bienestar y productividad, pero vamos a ir más o menos adentrándonos a lo que es el bienestar, y que es mucho más que sentirnos bien a nivel psíquico, y va mucho más allá a estar bien en el entorno en el que nos encontramos. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de un estado interno de equilibrio, ¿ok? Que genera o que se enfoca a lo que podemos sentir nosotros, valga la redundancia, con nuestro sentido de vida. Cuando nosotros estamos aislados a lo que es nuestro sentido de vida, la estabilidad o bienestar puede verse bastante alterada. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con lo que podemos ser, con lo que somos. Y eso nos lleva a generar muchas dificultades para enfrentar retos en el día a día. ¿Por qué? Porque es complicado cuando no estamos conectados con los que somos, cuando no tenemos claro cuál es nuestro sentido de vida,
o cuando en nuestro equilibrio interno está alterado, que podamos identificar, por más que todos tengamos la capacidad de desarrollarlo, que podamos identificar lo que son nuestros recursos internos que tienen que ver con nuestras habilidades personales, con nuestra personalidad, con nuestra disposición, con los recursos con los que podemos contar de nuestras características y además de eso, con los recursos externos, que dependiendo también de cómo nosotros nos identifiquemos y lo que podamos ver de nosotros mismos, nosotros tomamos del medio externo, de las personas que nos rodean, las oportunidades, todos esos recursos que nos llevan a estar en el lugar en el que nosotros queremos estar. Entonces hay una frase que me llama mucho la atención y yo tengo un enfoque que es más hacia la perspectiva humanista gestáltica y Carl Rogers, que es un pionero de la psicología humanista, él está centrado en ver en la psicoterapia basada en el sentido, en la misma persona. Entonces él habla de que el buen vivir es un proceso, no es un estado del ser, por lo cual no es estático, no es una dirección, es una dirección, no es un destino. Por lo tanto, el bienestar no puede estar enfocado en lograr una meta específica, sino en la calidad de vida que a nivel integral nosotros podamos generar paso a paso, día a día, porque si vamos a tener un mal vivir para poder llegar a una meta, finalmente ni siquiera sabemos si esa meta se va a concretar o se va a transformar. Y eso nos va a afectar personalmente. Entonces, en ese sentido, ¿qué no es bienestar? Bienestar no es perfección. Cuando hablamos de perfección, hablamos de rigidez. Y cuando somos rígidos, somos débiles, por más de que se sienta que es lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más fácil fracturarnos a nivel emocional, a nivel integral. Y bienestar tampoco es la ausencia de las dificultades. En este caso, bienestar viene siendo tener una base emocional, física, mental, social y espiritual que nos contenga y que nos sostenga. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vienen faltando o cuando haya ausencia de alguna de estas áreas que son importantísimas en nuestra vida, obviamente va a empezar a haber fluctuaciones. Bienestar tampoco significa que tengamos que estar al 100% en todas estas áreas, ¿ok? Pero tenemos la capacidad de ir tomando, haciendo figura, ¿ok? Prestando atención y resolviendo las situaciones que se nos van presentando, pero sin aislarnos de eso. Entonces, en este momento, me parece que igual es importante que nos miremos a nosotros mismos desde una perspectiva mucho más integral, porque solo cuando cuidamos todas nuestras dimensiones, la emocional, la física que viene haciendo el cuerpo, mental, social y espiritual, entonces podemos realmente sostener un bienestar real y duradero que nos va a permitir tener una vida en la cual se generen satisfacciones y en la cual podamos sentir mayor plenitud. Entonces creo que este es un buen momento para hacer introspección y que podamos mirarnos a nosotros mismos y ver, ¿ok? ¿Cómo se siente tu cuerpo en este momento? Emocionalmente, ¿cómo te has sentido últimamente? Y cómo te has relacionado con tu entorno, porque si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo desde un sentir, para que se genere una conexión y puedas sacarle un provecho maravilloso a este espacio. Entonces también pregúntate, ¿estás en el lugar en el que quieres estar? ¿Le encuentras un significado o qué significado le estás dando a tu existencia hoy? Porque hacernos todas estas preguntas nos permite ahondar en nuestro malestar. Si nosotros no tocamos esto, si no miramos esto, simplemente vamos a sentir la insatisfacción, simplemente vamos a sentir el malestar, pero no vamos a tener ni idea de por dónde tomarlo, de dónde agarrarnos, de qué recursos desarrollar si estamos en el aire en ese sentido. Entonces, cuando tú tienes un malestar, cuando tú sientes que algo te está sucediendo, tienes que
ubicarte, hacer introspección y poder decir, ¿de dónde viene? No sé, ok, vamos a mirar las distintas áreas, ok, ¿cómo se siente mi cuerpo? Emocionalmente, ¿cómo me he sentido últimamente? ¿Cuáles son las emociones que más se han hecho presentes? Tristeza, este, rabia, ira, resentimiento, euforia constante. Entonces, ir viendo, ok, cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno, desde dónde nos posicionamos en nuestras relaciones interpersonales, ¿ya? Y entonces allí poder identificar cómo estás tú hoy, porque este es el punto de partida. Sin esto, es muy difícil que puedas avanzar e identificar o identificar por ti mismo, porque esto es un recurso que es limitado cuando hablamos de talleres, son recursos limitados que necesitan profundización a nivel personal para poder adentrarnos en un cambio o en un trabajo, ¿ya? Personal. Sin embargo, genera mucho despertar si le sacamos provecho, ¿ok? Entonces, el bienestar y curación vienen cuando reconectamos con la totalidad de lo que somos: cuerpo, mente, emociones, relaciones interpersonales y espiritualidad. Esto lo dice Gabor Mate, que él es un médico sistémico y que habla sobre la superación del trauma, pero desde la parte integral, ¿ya? Entonces, acá vemos que tenemos que vernos a nosotros mismos y al ser humano como un todo. No somos partes aisladas, no somos nuestras emociones están por allá. Bueno, yo estoy bien emocionalmente, pero tengo un caos en mi casa y mi relación con mi pareja es terrible y tengo problemas de comunicación con mis hijos, por ejemplo. Y todo está bien, pero físicamente hay un descuido, ¿ok? Y me tengo dejado de lado. Eso significa que estás viendo tu ser integral de manera aislada. Y de esta manera es muy difícil encontrar y poder potenciar lo que es el bienestar personal, ¿ya? Entonces acá podemos ver, cuando hablamos de integral, vamos a dividirlo en partes, como lo mencioné hace un ratito, donde está la parte biológica, que habla de lo que es más que todo el cuerpo, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo dormimos, tenemos insomnio, tenemos problemas y eso nos altera, tenemos trastornos del sueño. O físicamente tenemos alteraciones, por ejemplo, de la insulina y no nos las estamos cuidando. O hacemos deporte, pero lo hacemos para drenar y hay una exacerbación del deporte y eso es un maltrato al cuerpo también. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante abarcarlo? Porque un cuerpo abandonado o agotado no puede sostener una mente clara ni emociones reguladas. ¿Por qué? Porque el cuerpo en ese momento entonces hace figura. Si el cuerpo te duele, tú no te puedes concentrar en nada más. Si a ti te duele la cabeza, tú tienes que atacar y que regular eso, ¿me entiendes? Pero si tú te postergas para resolver otras cosas y ese dolor persiste, tu estado de bienestar obviamente se va a ver alterado. Tenemos la parte psicológica en la cual podemos ver cómo está nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, si estamos atravesando, por ejemplo, por mucho estrés, cómo lo estamos regulando, lo que son las ansiedades, los trastornos ansiosos que son muy recurrentes en la actualidad y cómo lo estamos abordando, si también estamos transitando el día a día con esa ansiedad o con ese estrés o con ese duelo no resuelto o con ese problema que nos genera un caos emocional, lo estamos cargando día a día acá, en nuestros hombros. Entonces ahí estamos transitando con eso a cuestas y eso genera un peso. Es importante tomar en cuenta esto porque lo que pensamos y sentimos determina y define cómo nos relacionamos y nos comunicamos.
y cómo trabajamos. Entonces, si tú estás todo el tiempo alterado, si estás todo el tiempo estresado, si estás todo el tiempo ansioso, si tienes una tristeza perenne o si estás muy irritable, tienes episodios, ejemplo, de ira descontrolada y tú no lo atacas, ¿cómo te desenvuelves bien en el área social? ¿Cómo te ocupas de ti a nivel más integral, más espiritual? No puedes. Entonces allí, no sé si van viendo, pero se va generando lo que es el desequilibrio, ¿ya? Tenemos la parte social que tenemos que entender que el ser humano es un ser que se relaciona por naturaleza. Nosotros no somos seres humanos aislados, por más que nos guste estar solos. Hay muchas personas que disfrutan mucho, yo particularmente disfruto mucho mi soledad, pero el entender que el estar rodeados y el formar parte de una comunidad, el tener vínculos que generan redes de apoyo en situaciones este, específicas, bien sea controversiales o simplemente para la cotidianidad, el saber que cuentas con alguien, el saber que hay personas también que cuentan para ti, que, con las que pueden contar contigo, nos hace sentir partícipes de algo. Y eso para el ser humano es algo demasiado importante. Para todos es muy importante. Y a partir de esto también las decisiones que vamos tomando y con quién también nos vamos relacionando. ¿Ok? Si simplemente vamos tomando decisiones de relacionarnos con cualquier persona sin tomar en cuenta cuál es el beneficio o qué tan perjudicial pueden ser esas relaciones para nosotros, pues vamos a estar inmersos en situaciones que también nos van a generar mucho conflicto. El entorno influye en cómo nos sentimos y puede afectar la motivación, este, aunque se esté bien física o mentalmente. Entonces allí yo creo que es importante que vayamos viendo eso y que podamos ver cómo nos encontramos en las distintas áreas. Y finalmente, para que podamos ver esto lo vamos a ver como bases. Estas son nuestras bases, nuestros fundamentos como seres humanos. Tenemos lo que es la parte espiritual, que no necesariamente es la parte religiosa. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos claro porque espiritualidad todos lo vivimos de una manera muy particular, es muy subjetiva y es muy personal además. Espiritualidad no es sinónimo de religión. Entonces allí podemos, tiene que ver con un sentido de vida y con un propósito que nace de nosotros mismos. Tiene que ver con esa intuición, con eso a lo que nos vamos inclinando, pero que es muy particular de nosotros. Y es importante porque cuando se vive sin una conexión con un propósito, obviamente se vive en automático o estamos viviendo en base a los intereses, por ejemplo, de otras personas. Cuando vivimos aislados de nuestro propósito, entonces no tenemos dirección, estamos perdidos y finalmente tenemos una sensación de vacío existencial. No sé si han escuchado ese término de vacío existencial que igual se da mucho cuando sentimos que nos esforzamos, trabajamos, hacemos, tenemos hijos, compramos una casa, pero nunca es suficiente. Y es porque hay algo que no se ha determinado bien y que no sabemos a ciencia cierta por qué se genera como ese hueco, ¿sabes? Como ese hueco que está aquí en el pecho, en el corazón, que hace que por más que tengas mucho, sientas que eso no es suficiente. Y esto tiene que ver con la parte de esta conexión con este propósito. Y en este sentido, obviamente la productividad, como les dije hace un momento, se vuelve vacía y sin dirección. Entonces necesitamos integrar estas 4 áreas. Absolutamente y definitivamente sí. No hay forma de que podamos estar, nos podamos sentir bien y podamos mantenernos aislados de los que son estas áreas o que podamos omitir alguna de ellas. Quizás no tomarlo de lleno al 100% como dije, porque es bien fluctuante,
pero creo que es bastante importante y creo que es bastante relevante para tener un buen equilibrio, poder integrarlas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a hacernos conscientes y a integrar estas cuatro áreas? Es muy importante escuchar las señales del cuerpo porque el cuerpo habla. Emocionalmente podemos estar de cierta forma y el cuerpo también nos los va a indicar de alguna manera. Hay una teoría que dice que el cuerpo habla de lo que la boca calla. Entonces, se generan manifestaciones a través del cuerpo. Entonces, escuchar también esas señales del cuerpo, ese agotamiento, esa fatiga, etcétera, etcétera. Cuidar los pensamientos y las emociones de manera más, con mayor delicadeza, con mayor sutileza. A veces tenemos un diálogo interno que es tan nocivo y en lugar de ser nuestros aliados nos convertimos literalmente en nuestros peores enemigos porque no nos damos porras, sino que nos echamos tierrita, no nos incentivamos, sino que nos desmotivamos. Y cuando decimos que nos enfrentamos a un obstáculo, muchas veces dudamos de nuestra capacidad. Y siempre hay que tener en cuenta que de una u otra forma las situaciones siempre las vamos a resolver, aunque pensemos que no, porque simplemente con el hecho de que tú tengas un nivel de conciencia y que estés vivo y que cuentes con ciertos recursos que no son recursos, siempre se va a encontrar una salida hacia cualquier situación, porque todos tenemos los recursos para poder lograrlo. Solo necesitamos encontrar las herramientas para desarrollarlo. Finalmente, también es relacionarnos con respeto y límites. Esto tiene que ver un poco con nuestro entorno social, que tanto permitimos que las personas invadan nuestro espacio y que veamos que ese espacio personal, esos límites personales son vulnerados, o como nosotros nos vulneramos los espacios personales de las otras personas. Eso hace que obviamente el respeto y la convivencia se vuelva tóxica, nociva, porque el respeto y límites tiene que ver con comunicación, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con cómo contactamos con el otro y vivir alineados con nuestros valores y sentido de vida, que como dije hace un ratito, son muy subjetivos, muy personales, pero dentro de todo también tenemos que ver que coexisten con un entorno. Y mientras nosotros no vulneremos al otro, obviamente nosotros podemos hacer la vida que nosotros decidamos y queramos vivir. Entonces, en este sentido, cuando un área se descuida, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Las compensamos con las otras, pero se genera una sobrecarga. Y esto termina por colapsar el sistema. ¿Cuál es el sistema? Nosotros. Cuando un área se descuida, nosotros decimos, no estoy ocupada de esta parte emocional porque tengo demasiado trabajo, entonces nos enfocamos full en el trabajo. O no, tengo una nueva relación y estoy de lleno metido en esa relación y me olvido de que tengo otras áreas que también son importantes para mí, que tienen que ver con el desempeño de distintos roles que nos hacen sentir desarrollados personalmente, que nos hacen sentir bien y quizás por un momento podamos sentir una satisfacción o podamos tener un beneficio al hacer el enfoque en esa área, pero finalmente vamos a colapsar. ¿Por qué? Porque necesitamos equilibrio para poder continuar, tener una continuidad sana. ¿Qué sucede cuando dejamos de lado, cuando dejamos una de estas áreas de lado? El cuerpo se enferma con dolores, insomnio, tensión, la mente se sobrecarga con ansiedad, agotamiento mental, las relaciones se tensan con aislamiento, conflictos, relaciones tóxicas y se pierde la motivación y el disfrute. Entonces trabajamos por inercia, simplemente vamos a cumplir un horario y eso no tiene un sentido para nosotros, nos genera una remuneración económica, pero finalmente al final del día, como les dije hace un ratito, igual nos sentimos como que, bueno, es un poquito vacío o sin ese sentido.
Entonces, en este momento creo que es oportuno, si tienen por allí papel y lápiz o si desde su blog de notas de su celular, este, identificar en cada una de sus áreas, en el área en cuanto a la parte biológica del cuerpo, en cuanto a la parte psicológica, el área social y la parte espiritual de cada una de esas áreas, ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿En dónde sientes que tienes tu área, tu desarrollo más positivo, en lo cual tú sientes que te puede, que dices, mira, yo cuento con este recurso dentro de esta área? Por ejemplo, si es dentro del área social, no, me gusta relacionarme con las personas, tengo buena conversación, siento que sé establecer límites y así con las demás áreas. Y en el otro sentido, también responder cuál es tu aspecto a mejorar, para no decir cuál es tu aspecto negativo, porque el aspecto negativo no tiene oportunidad. Cuando es un aspecto a mejorar, tenemos oportunidad de evolucionar y de avanzar y de transformar. Entonces ahí les voy a dar quizás un minutito para que puedan responder sus preguntitas y puedan ver cómo se van sintiendo con esto. Levanten la manito si quieren, si están listos. Aquí están levantando una manito. Vale. Esto es muy importante que lo tengamos clarito, ¿ya? Para que podamos pasar a la siguiente fase. Entonces vemos que una persona en armonía consigo misma es más creativa, clara y consciente de lo que elige hacer. Una persona en armonía consigo misma es una persona que le da espacio al desarrollo de estas áreas que mencioné anteriormente. No, ojo, bienestar no es perfección, para que sepan. Como les dije al principio, eso es importante que lo tengan claro. Obviamente no siempre vamos a estar bien en cuanto a todas las áreas, pero sí prestarle atención. Y fíjense que esta imagen que coloqué me gustó mucho porque lo que sostienen las rocas más grandes, que normalmente es a la que hacemos mayor, a lo que miramos más, son las rocas más chiquititas y normalmente son las que más ignoramos en el transcurso de nuestra vida. No, quizás vemos que necesitamos cosas que son deslumbrantes o cosas que son mucho más amplias, pero tenemos que prestarle atención también a los pequeños detalles, a las simplezas de la vida para poder avanzar y poder crecer y poder tener ese balance y ese equilibrio del que estaba conversando. Entonces aquí nace y podemos ver lo que es la productividad y cómo la integramos al bienestar, porque la productividad no nace de lo que es el sacrificio. Nosotros no somos productivos cuando producimos desde el sacrificio, desde el dolor, desde el fastidio, desde el sentimiento de pérdida de tiempo. Cuando decimos, tengo que estar 8 horas en esa oficina trabajando, escuchando a esta persona y lo tengo que hacer porque, bueno, necesito el dinero. Bueno, probablemente en algún punto de la vida podamos estar así, pero no tiene que ser estático porque nosotros allí entonces vamos a hacer, no nos vamos a desempeñar desde nuestra real potencialidad, desde nuestro bienestar. Al contrario. Entonces, la productividad no nace del sacrificio, sino del equilibrio, de la integración de estas áreas que hablamos hace un ratito atrás. Y yo me tomé la tarea de hacerles como un poco este diagrama, este esquema, que me parece que si quieren le pueden hacer una fotito, captura, porque esto les va a generar una guía de cómo mantener en equilibrio las áreas, porque tú dices, bueno, Andrea, pero tú dentro de todo estás explicando, pero yo no lo veo tan sencillo. Bueno, este es un paso a paso. Esto es una herramienta de vida que pueden tomar en cuenta para ver y para volver al centro cuando necesiten.
¿Cómo generamos equilibrio en esas áreas? Necesitamos tener convicciones claras, necesitamos ver, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo estoy? Con preguntas sencillas como las que les mencioné hace un ratito atrás. ¿Para qué? Para que cuando veamos un poco esas deficiencias o esos aspectos a mejorar que escribieron hace un ratito, podamos ver, ah, mira, esto es lo que necesito mejorar, este es mi aspecto a mejorar. ¿Por qué? Porque no me siento tan bien, porque me siento triste la mayor parte del día, o porque estoy muy desmotivado, o me siento solo, sola, o a veces estoy perdido. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en esas posiciones, en esas convicciones de cuál es nuestra realidad como tal, podemos buscar, podemos desarrollar herramientas personales que nos lleven a tomar decisiones alineadas a un propósito y un sentido de vida. ¿Para qué? Para poder hacer desde el disfrute, desde la satisfacción y desde la profundidad, para que nuestras labores y las cosas que nosotros vamos haciendo y las decisiones que vamos tomando y las acciones que vamos teniendo, por más sencillas que sean, vengan con un sustento que nos nutre el alma y el corazón y nos lleven a un lugar especial. Entonces aquí vemos que la productividad se necesita transformar el significado de productividad en más pasión y menos exigencia. Entonces allí alinear nuestro propósito de vida a eso que nos llena realmente, eso que nos nutre, con lo que nos sentimos satisfechos y nos sentimos contentos. Entonces al hacer esto, nos acercamos a lo que queremos entregar al mundo, ¿me entiendes? Y hacemos un trabajo desde la convicción. Y esto nos permite tomar buenas decisiones, afrontar dificultades, comunicarnos asertivamente. Yo creo que la comunicación asertiva es un estilo de comunicación hermosísima que yo particularmente les recomiendo que lean sobre comunicación asertiva porque les va a permitir desarrollar vínculos en los cuales ustedes van a poder expresarse de manera tal que no se tengan que quedar con las cosas por dentro, pero tampoco sintiéndose mal porque explotaron con el otro, ¿me entiendes? Y al hablar, al expresarnos, podemos solucionar muchas cosas, pero muchas veces nos quedamos con ese nudo en la garganta y nos restringimos de hablar. Eso es importantísimo. Creo que yo siempre hablo con mis pacientes y les digo, lee sobre comunicación asertiva, trabajemos para desarrollar esto porque te va a permitir mirarte y aclarar mucho lo que es tu pensamiento para poder identificar qué necesitas para ti y así tener un desempeño elevado, generando una satisfacción diaria. ¿Por qué? Porque el bienestar no está al final del camino, no es la meta, es el continuo, es el día a día. Entonces, para poder llegar a eso, tenemos que ir transitando, tenemos que evaluarnos, cerrar los ojos, hacer introspección, que la cotidianidad no nos coma y podamos ver, ok, ¿qué voy necesitando para irme alineando a este propósito, a esto que siento que necesito? Y a lo mejor no lo tengo claro, pero hay algo que me gusta, hay algo que me llama la atención, hay algo que por lo que tengo fascinación o que, mira, tengo inclinación por eso y a lo mejor por allí va nuestro propósito, ¿ya? Entonces, ¿cómo cada una de las áreas influye en la productividad? Desde la parte biológica y del cuerpo, si tú no duermes bien, si comes mal o vives en tensión constante, te va a costar concentrarte y la memoria te fallará y estarás más irritable, por ejemplo. Estos son como ejemplos para que se puedan ver reflejados si es que acaso les sucede y para que puedan ver si actualmente sienten que a nivel productivo no están no se sienten que están dando lo mejor de sí, puedan evaluar para ver si algo de esto les está sucediendo, porque un cuerpo cuidado te da energía y enfoque. ¿Ya? En la parte psicológica, si vives con autocrítica o estrés emocional no gestionado, eso se traduce a situaciones que generan desmotivación y procrastinación. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en ti, sino desde la parte negativa o emocionalmente estás inestable o como dije, tienes alguna situación o el conflicto no resuelto.
Entonces vemos aquí que una mente clara permite tomar mejores decisiones y adaptarte con flexibilidad. En el área social, cuando tenemos relaciones que no son saludables o falta de apoyo en el trabajo, afecta tu confianza y el compromiso que tengas con respecto a tu día a día. Y aquí vemos que los vínculos saludables, por el contrario, fortalecen la colaboración y el bienestar organizacional. Y a nivel espiritual, cuando no sabes para qué haces lo que haces, sientes que el trabajas por inercia y entonces tu entusiasmo y motivación obviamente van a desaparecer. Al contrario, el sentido conecta con lo que haces y con lo que eres y eso genera motivación auténtica, que tiene que ver contigo, con tu personalidad, con tu ser. Entonces, vuelvo y repito, el bienestar no compite con la productividad, la sostiene. ¿Ya? Por acá vemos, esta imagen me encantó, la que coloqué aquí, que tiene que ver con el equilibrio. Una persona en equilibrio no solo trabaja más, sino que trabaja mejor, porque lo hace desde su centro, no desde el agotamiento. Nadie puede dar lo mejor de sí si está desconectado de sí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ser productivo si no tiene bienestar. Nadie puede estar en equilibrio si tiene todas las áreas abandonadas o algunas áreas abandonadas. Y entonces rompamos el mito. La productividad no es sacrificio, es coherencia. Yo se los he puesto con varias palabras porque estoy en esto de que la repetición hace que nos llegue más el mensaje, pero con distintas palabras. Aquí estoy haciendo influencia. Entonces tenemos que este, coherencia entre lo que haces y lo que eres. ¿Ok? Poniendo límites, empleando la asertividad y regulando el estrés. Y soltando la inconformidad y la queja, abrazando tu autocuidado. Y para cerrar, el ser humano necesita equilibrar sus áreas para poder decidir con claridad. Si no, vamos a estar en esa disyuntiva de esas tomas de decisiones que no sabemos si sí, si no, si esto me conviene, si no me conviene, si tenemos que pedirle consejo a fulanito, a menganito, al vecino, ¿tú qué harías? Pero es que estamos en una ausencia de nosotros mismos, no sabemos qué es lo que queremos, pues no sabemos qué es lo que queremos por algo. El bienestar no es lujo, señores, es la base para vivir y trabajar mejor. Y la productividad verdadera no es rendimiento vacío, sino plenitud con dirección. Entonces, tómate un momento y pregúntate qué área de tu vida sientes que está más abandonada en este momento. ¿Ok? ¿Qué área sientes de todas que has dejado de lado, la cual has desplazado quizás por otras? Desde el amor propio, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo para conectar contigo mismo? Desde el disfrute, desde el gusto personal, no porque le gusta a tus hijos, no porque le gusta a tu pareja, sino por ti mismo. ¿Cuándo elegiste hacer algo que te llenara el corazón y que dijeras, me encanta hacer esto, disfruto tanto cuando veo este tipo de películas? ¿Me entiendes? Porque al estar tanto para el otro, al complacer al otro todo el tiempo, nos perdemos también a nosotros mismos. Y ¿quieres ser productivo desde tu equilibrio y pasión o desde el látigo y autorreproche? Normalmente, ¿cómo lo haces? ¿Desde dónde eres productivo? Te cuestionas totalmente, tengo que pararme temprano, es un sacrificio, tengo que ir, es un sacrificio, que siempre lo hago mal, que me fue mal, que no lo hice bien, que fulanito lo hace mejor, ¿ya? Y eso. Muchísimas gracias por estar y por compartir acá conmigo y poder escucharme. Acá les dejo un poquito sobre mí, sobre mis redes, mi teléfono
para el tema de consultas y estamos trabajando en un próximo taller que va a ser ahora en el mes de junio, que también cualquier cosa que es sobre ansiedad y cualquier cosa pues estoy 100% dispuesto a responder a cualquier dudita. Eso. Abrimos espacio a preguntas. Sí. Bueno, ante Genial. todo, Andrea, darte las gracias por tu excelente presentación y manejo del área, ¿verdad? De verdad me siento altamente satisfecha y en esa onda de abrir la ronda de preguntas voy a tomar la iniciativa y dejo el espacio abierto para todas estas personas que te han estado escuchando en la tarde y que nos refirieras un poquito cómo es esto de estar conectados con lo que somos, que tú hablaste al principio de la charla. Explícanos un poco más concretamente cómo se consigue esto de conectarnos con nosotros mismos. Yo creo que cuando nosotros, normalmente hay muchas voces externas que nos silencian en cuanto a gustos, en cuanto a tú no eres bueno para esto, tú no haces bien esto, o para qué vas a perder el tiempo, eso no da tanto dinero, o este es mejor negocio. Cu- Cuando nosotros empezamos a hacer, a tomar decisiones desde la conveniencia y no desde la autenticidad, nosotros nos vamos perdiendo. Entonces, conectar con lo que somos es tomar un momento y ir identificando con qué nos vamos sintiendo mejor, qué sentimos que nos nutre más como personas, en qué tenemos, qué habilidades tenemos y qué tanta satisfacción podemos sentir cuando nos desempeñamos y cuando las desarrollamos. Entonces, el contactar con lo que somos es también entender que no somos un ser estático y que ese somos va a ir tomando otras dimensiones en la medida en la que vayamos madurando, quemando etapas, viviendo distintas situaciones en nuestras vidas, vayamos teniendo experiencias. Pero para contactar con lo que realmente somos tenemos que prestarnos atención, tenemos que detenernos, tenemos que mirarnos y ver qué disfrutamos, qué me gusta, además, qué características tengo que me hacen ser, desempeñar distintos roles. Y entonces allí contactar con eso, en base a eso ser. Sí, porque básicamente todas estas vivencias, por ejemplo, me hace mucho sentido esto de producir sin sacrificio, productividad sin sacrificio, pero lamentablemente o positivamente a lo largo de nuestras vidas se nos dan mensajes en donde nos dicen, oye, para conseguir esto tienes que esforzarte, tienes que prepararte, tienes que arriesgarte, tienes que dedicarle tiempo. Y eso a veces lo percibimos y lo traducimos como sacrificio. Sí, Entonces, es como lo que tú dijiste, es contactar desde lo psicológico, los pensamientos y qué está pasando por mi mente en este momento. claro, totalmente. Es que pienso que es muy fácil perdernos, porque cuando nosotros comenzamos a hacer algo que no disfrutamos o que en el camino sentimos que nos vamos desprendiendo de eso y que ya deja de tener el mismo interés y nos quedamos pegados allí por no avanzar, porque nos da miedo dar pasos, porque nos cuesta migrar a otros espacios en los cuales podamos desarrollarnos. Por ejemplo, si venimos de una familia que han sido todos docentes o han sido todos abogados y venimos de ese linaje, entonces ya yo también, porque por una identificación en cuanto a mi familia, yo siento que yo también quiero ser abogado o yo también quiero ser docente, pero resulta que dentro de ti tienes otras características, otro ímpetu y otras habilidades que te mueven hacia otros lugares, pero tú decides permanecer allí estático. Y eso, en algún punto, cuando nosotros nos contactamos con nuestra verdadera esencia, con lo que realmente nos mueve y realmente disfrutamos, se convierte en sacrificio. Sí. Lo veo así y también me hace mucho sentido lo de los valores y el sentido de vida, el Sí, creer y tener una pasión. sí, totalmente.
totalmente, porque entonces allí vamos a estudiar, nos vamos a preparar, vamos a querer incursionar, vamos a querer emprender nuevos caminos, nuevos proyectos y así y allí, entonces lo vamos a hacer desde una motivación mucho más profunda, más que desde el peso, la carga del por qué tengo que estar en esto otra vez y el trabajo, me toca para temprano y otra vez me pidieron el mismo trabajo, pero si lo hice hace 15 días y lo tengo que, ¿entiendes? Ok, muchas gracias. Luisa tiene la manito levantada. Sí, hola, muy buenas tardes, Andrea, te felicito, la verdad que excelente exposición. Hay muchas cosas que nos hacen tanto sentido y sobre todo esto, me quedo dando vuelta a esto, ¿cierto? Que tenemos mandatos sociales bien complejos y uno de estos mandatos tiene que ver con que si no te cuesta, si no es sacrificio por medio, no vale, pierde valor. Y de Sí. pronto las cosas que nos gustan mucho tienen muchísimo valor, pero de alguna manera u otra tenemos estos errores cognitivos que nos impiden valorarlas. ¿Qué nos aconsejarías tú para destruir esos pensamientos que son muy ansiógenos, que son muy negativos? Bueno, cuando tienen que ver desde una influencia que es más social, por ejemplo, desde una imposición o desde un aprendizaje también. ¿Qué aconsejaría? Parar un momento y ver si eso que estoy haciendo realmente, a pesar de que en algún punto yo creí que sí, que porque el continuo o la población o la familia o me fueron dirigiendo a tomar ese tipo de decisiones, parar y poder decir, ok, realmente esto que estoy haciendo ahora me identifica o a lo mejor a pesar de que me gusta mucho, hay una desmotivación. ¿Cómo le puedo dar la vuelta a esto para volver a enamorarme? Porque no necesariamente tenemos que dejar lo que ya hemos emprendido si ha generado un sacrificio, como dices tú, o una dedicación de un tiempo. Obviamente, para muchas cosas en la vida, nosotros tenemos que poner esfuerzo e ímpetu para lograr. Pero cuando las cosas vienen desde nuestra convicción y desde el disfrute, a pesar de que a veces es complejo, hay algo dentro que nos va moviendo. Entonces, si sentimos que venimos de una escuela o de mensajes que son muy de la afuera, tenemos que volver al adentro. Tenemos que volver a nosotros mismos para poder reencontrarnos y poder decir, mira, sí, esto realmente es lo que quiero o esto necesito transformarlo o esto también necesito soltarlo, porque a veces también nos aferramos a cosas que ya están caducas de alguna manera. Y entonces, a pesar de que suene duro y que sea fuerte, el poder de la transformación es algo que nosotros nunca perdemos porque lo podemos ver, por ejemplo, en las personas de la tercera edad, cuando sus hijos crecen y se van de la casa y ellos antiguamente, por ejemplo, vivían para sus hijos, ellos tienen que transformar eso y tienen que buscar un sentido. Cuando las personas son jubiladas, que se quedan en la nada, tiene que haber un poder de transformación y muchas veces hay personas que deciden descansar, otras que deciden hacer un emprendimiento, otras que deciden viajar. ¿Ya? O cuando si creemos que la vida nos atropelló, nos despidieron del trabajo y eso nos dejó como que no sabemos en dónde pararnos y el poder de la transformación y del inicio, porque tenemos la oportunidad de iniciar una y otra y otra y otra y otra vez, pero la cuestión es que nosotros personal y psicológicamente nos quedamos pegados, nos quedamos anclados en situaciones que a veces ya son estériles o que no tienen que ver con nosotros. Y para eso nosotros necesitamos confianza, desarrollar y trabajar la confianza y humildad. Eso. Muchas gracias, Andrés. De verdad que sí creo que la integralidad de cada uno de nosotros, como bien lo dijiste, es un proceso, porque no es cierto que nos conocemos al 100%. Cada día nos renovamos y cada día mantenemos nuestros ideales, nuestras metas, pero exactamente desde la óptica del proceso vital, porque no nos vemos Totalmente. igual a los 30 años que a los 40 o a los 50 o a los 60.
aun Sí, cuando el objetivo que tengamos siga siendo el mismo, ¿cierto? totalmente. Yo creo que tenemos que ver ahí está el punto de la flexibilidad y vernos en nuestras distintas etapas, porque podemos ser, ejemplo, tener roles de hija, de hijas, por ejemplo, y es una cosa cuando tenemos de 10 años, otra cosa cuando tenemos veintitantos y después cuando nuestra madre, por ejemplo, está mayor y nuestro rol cambia. Igual a nivel laboral, probablemente tu nivel de experiencia, la capacidad que has podido ir desarrollando en cuanto al aprendizaje y la experticia, te ubica en otras posiciones y eso te va dando hambre también de ir logrando, te ubica en una posición en la cual tú puedes decir, me conformo con esto y así quiero, y está bien si sientes que eso te da tranquilidad, pero cuando te sientes estancado o estás dormido, en algo y sientes que eso comienza a ser insuficiente, significa que tu cuerpo, tu vitalidad y todo tu ser te está pidiendo movimiento. Y eso hay que gestionarlo y hay que hacerlo, porque entonces allí vamos a ir transitando en nuestro desarrollo personal, estando en un mismo lugar, conectado con lo que somos y con lo que hacemos, pero en distintas etapas de nuestra vida. Ciertamente. Por aquí dice Daniela Reyes que se le cayó como anillo al dedo esta exposición, esta charla, porque le ha hecho mucho bien. Qué bueno, me alegra muchísimo. Sí. No sé, Andrés, cuéntanos un poquito cómo es esto de este vacío existencial que a veces no logramos darnos cuenta de aquello. ¿Cómo es esto de que a veces las personas estamos así en una vida que pareciera llena, pero no lo es? Sí, este tema de este vacío que mencioné hace un rato tiene que ver un poco con esta conexión también con nosotros mismos. También cuando empezamos a tomar decisiones que están alejadas a nuestro propósito, que tiene que ver un poco con esta parte. El vacío existencial está muy ligado a la parte espiritual que mencioné hace un rato, a lo que es el propósito, el sentido de vida, lo que a nosotros internamente nos mueve, que no sabemos de dónde viene, pero lo sentimos. Entonces, cuando estamos alejados de eso, queremos empezar a decidir y a tomar acciones en base a la afuera, a otros, a recomendaciones, ¿no? Porque fulanito me dijo, porque esta persona le fue mejor de esta manera, etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos aislando, porque nosotros podemos tener referentes, nosotros podemos tomar consejos, recomendaciones, pero siempre llevándolas a nuestra propia vivencia. Cuando nosotros empezamos a andar en conexión con otros o con un afuera que no tiene nada que ver con nuestro sentir, con ese sentido de vida y con ese propósito, se genera ese vacío existencial, que son, y eso pasa mucho, cuando no tenemos seguridad en la toma de decisiones, cuando esas crisis de no sé qué hacer, no sé para dónde ir, ¿será que voy, no voy? ¿Será que le digo que sí o le digo que no? O una inseguridad muy grande y eso tiene que ver con confianza y esa confianza está fundamentada en ese saber de quiénes somos y para eso yo creo que es muy importante ser muy responsables con nuestro cuidado psíquico, con nuestra salud mental, porque se fundamenta y se arraiga de allí. La Sí, salud mental es la columna vertebral de tener ese equilibrio, el cierto, estar conectados con los que somos. cierto. La salud mental es la columna vertebral, como bien tú lo dices, de toda nuestra sensación de bienestar y autocuidado y fortaleza, tanto psíquica, física como espiritual, ¿sí? Aquí Totalmente, Pabla, que es una de nuestras estudiantes también, nos dice que excelente charla, debemos aprender a escucharnos y lo que sentimos que me hace bien. No siempre lo que piensa la mayoría es lo mejor para nuestro diario vivir. Hay que buscar nuestro propio sentido de vida, atrevernos, querernos y confiar en nuestras capacidades. Excelente. totalmente, Sí. sí. Muchas gracias, Pabla. Pablita es una persona, una estudiante muy querida también.
Bueno, Andrea, yo no sé si hay alguna otra pregunta, Luisa, Sarita, todas las personas que están escuchándonos, hemos tenido una muy buena audiencia y de verdad muy complacida, Andrea, de tenerte aquí en nuestra casa, la Universidad Miguel de Cervantes, de la cual poco a poco también te vas a ir haciendo parte, porque tengo Muchísimas otras gracias. invitaciones por allí. Muchas Fátima, gracias. nada Ah, más que agradecer a Andrea, estos espacios se agradecen demasiado, Andrea, de verdad que se necesitan, se requieren. La universidad estamos en un proceso, ¿cierto? Siempre de mucho trabajo, mucho movimiento y estos espacios son de verdad un respiro de pronto. Así que muchísimas gracias en nombre de todo nuestro equipo. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo muy complacida de poder estar acá y compartir con ustedes. Lo hice con mucho cariño. lo sabemos, te queremos mucho y ya sabes que las puertas están abiertas y prontamente te vamos a volver a solicitar que nos brindes tus conocimientos y tus experiencias. Con mucho Gracias, gusto. André, un abrazo desde aquí y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, Hasta luego. chao. Gracias a todos por su presencia y por su participación. Buenas tardes. Hasta luego.